Hola, un año más en línea con el Global Azure para contaros novedades sobre Azure. En esta sesión voy a hablaros sobre Azure Bicep, un lenguaje de dominio que nos ayudará con nuestras plantillas ARM. Primero presentarme, soy Alberto Díaz, soy el director de tecnología e innovación en Encamina, una consultora de tecnología española. También soy MVP en Office 365 y en Azure, y además soy Regional Director. Ahí tenéis mi cuenta de Twitter por si queréis mandarme cualquier mensaje o cualquier pregunta y estaré encantado de ayudaros. Bueno, agradecer sobre todo a los patrocinadores, que tenemos una serie de sorteos en este Global Azure español para que, bueno, pues participéis incluso en conoceros y en conocer a los patrocinadores y en poder, pues bueno, pues eso, ayudarnos también a que este evento se pueda hacer y que podamos tener muchísima más colaboración con ellos y con todos los asistentes. Lo primero, contaros qué es Azure Resource Manager, ¿no? Porque al final, bueno, pues Bicep es una pieza que viene a ayudarnos a desarrollar o implementar nuestras plantillas de ARM. Y para el que no lo conozca, Azure Resource Manager es el core de Azure, es la base de todos nuestros despliegues y de toda la administración de Azure. Como estáis viendo ahí en el diagrama, ¿vale? En este diagrama que tenemos aquí veréis que toda la base del portal, de todo PowerShell, del cliente de Azure, de los SDK o de la API REST, está basada en Azure Resource Manager. Y Resource Manager lo que nos va a permitir es interactuar con los servicios que hay dentro de Azure para crear una base de datos o para configurarla, o una aplicación web para explicarle su configuración, sus settings, o incluso una máquina virtual o administrar un rol. O sea, todo en Azure está basado en Azure Resource Manager. Esto que nos permite, pues, desplegar infraestructura como código, que es algo bueno, que es una de las ventajas que nos ha traído el cloud y que nos permite tener, pues, versionado nuestra infraestructura y tener incluso un fichero, en este caso declarativo, que es un JSON, que nos permite replicar y nos permite volver a aplicar o a volver a desplegar toda la infraestructura que teníamos a lo mejor en nuestro proyecto, ¿no? Como estamos viendo ahí en el ejemplo, en la imagen, fijaros que tenemos una plantilla, ¿vale? Que está definida con tres capas, ¿no? Una máquina virtual, un app service y una base de datos SQL Server que añade una referencia al app service. Pero lo lógico es que cuando despleguemos este app service, configuremos cuál es la cadena de conexión de esa base de datos, ¿no? Y además tenemos un grupo de recursos, ¿vale? Donde se van a agrupar o se van a desplegar todos estos servicios, con lo que al final este JSON, esta plantilla, nos va a permitir definir todos los recursos utilizando ARM, utilizando el lenguaje o la notación a ARM, para que podamos tener un entorno en infraestructura como código con todas las ventajas que eso nos lleva, ¿vale? Entrando un poquito más en detalle, ¿qué es Bicep? Bueno, pues Bicep es un lenguaje declarativo, un DSL, ¿vale? Un Domain Specific Language, que nos permite desarrollar esas plantillas ARM, ¿vale? Básicamente Bicep lo que hace es que, en función de un lenguaje de dominio que se ha implementado, cuando se compila, nos permite transpilar y generar esas plantillas ARM que necesitamos para poder desplegar, ¿vale? Importante que ya tenemos una versión estable desde la 0.3, ya lo veremos y entraremos un poquito en detalle en ello, ¿vale? Y que es un proyecto open source de Microsoft, con lo que podéis colaborar y podéis participar en añadir, enviar, pues ya no solo incidencias, sino incluso pull requests y mejorar el lenguaje, ¿vale? ¿Por qué Bicep? Porque si ya tenemos ARM, pues al final es un JSON, lo declaro y lo despliego. O incluso hay gente que ya está trabajando con Terraform, ¿no? Que no es 100% compatible a día de hoy con toda la funcionalidad que tenemos en ARM, pero bueno, que también es un lenguaje que nos permite poder definir nuestros entornos, ¿no? Y hay otros muchos, ¿no? No solo Terraform, aunque es el más conocido, ¿vale? Bicep lo que viene es a mejorar la experiencia de desarrollo de esa infraestructura como código, ¿vale? Para clientes que empiecen en Azure o clientes que su cloud principal es Azure, que no son multicloud, Bicep nos va a ayudar a desarrollar esos ARM sin tener toda la complicación
que tenemos y ya veremos en esta sesión cuando desarrollamos una plantilla ARM, ¿vale? Con lo que si estáis planteando o si desarrolláis a día de hoy plantillas ARM, yo os recomiendo pasaros a Bicep directamente porque os va a simplificar muchísimo el trabajo de desarrollo de esas plantillas. No el conocimiento, ¿vale? Porque es importante que tengáis claro que el conocimiento de ARM hay que tenerlo, hay que saber cuáles son los parámetros, hay que saber cuáles son las versiones de las plantillas, ¿vale? Bicep nos va a ayudar, ¿vale? Porque tiene IntelliSense en el entorno de desarrollo que veremos con Visual Studio Code, pero tenéis que tener ese conocimiento, pero sí que simplifica muchísimo el trabajo. ¿Qué objetivos tiene Bicep? Bicep, sus principales objetivos es desarrollar el dolor o el pain que tenemos a la hora de implementar esas plantillas, que sea muy fácil adoptar a ARM, ¿vale? Que no tengamos que irnos al portal porque no queremos pelearnos con el desarrollo de ARM, que sea compatible 100% a las plantillas ARM actuales, y Microsoft aquí ha hecho un esfuerzo para que según tengamos una versión nueva de un servicio dentro de la ARM, saldrá la plantilla y saldrá a la par la especificación Bicep para que podamos utilizarla, ¿vale? Con lo que no tendremos ese gap que podemos tener con otros productos, como puede ser Terraform, que cuando sale un nuevo servicio, Terraform no lo conoce, no lo tiene implementado y tenemos que generar nuestros propios scripts para poder hacer la implementación, ¿no? Que sea modular, eso quiere decir que vamos a poder reutilizar nuestros ficheros Bicep, vamos a poder utilizar todo el código que vamos a tener dentro de Bicep y sobre todo que sea una abstracción bastante transparente, ¿no? Que sea muy fácil de poder implementar. ¿Cuáles son los no objetivos de Bicep? Bicep no está pensado para que se utilice en Amazon o se utilice en VMware o cualquier otra implementación. Es para Azure, se acabó. No están buscando desarrollar un lenguaje para que podáis utilizarlo en cualquier sitio, ¿vale? Y tampoco están intentando inventar una nueva tecnología. Lo que nos están implementando es facilitar la implementación o el desarrollo de plantillas ARM, ¿vale? Esta es la diferencia básicamente entre Bicep y una plantilla RM. A la derecha vemos una plantilla RM, ¿vale? En este caso lo que estamos haciendo es desplegando un server far, un app service plan, ¿vale? Fijaros, pues bueno, pues al final si lo implementamos con la plantilla RM, pues tenemos que definir los parámetros, tenemos que definir el recurso, los tipos, todas las propiedades, fijaros cómo se leen los parámetros, fijaros cómo se lee el grupo de recursos, y luego definir también un output, ¿no? Porque lo normal es que a partir de aquí nos saquemos un identificador, nos saquemos cierta información de este App Service Plan para que podamos reutilizarlo, ¿no? Esto mismo en Bicep ya no solo es que estamos hablando de casi 30 líneas menos, ¿vale? Sino que tenemos una serie de lenguajes, de mejoras en el lenguaje que iremos ahora viendo poco a poco en las demos que vamos a hacer para que veáis lo simple que es definir. Pero así a bote pronto, fijaros que ya tengo casi 30 líneas menos para definir lo mismo, ¿vale? Tengo mis dos parámetros, tengo el nombre del App Service Plan, la localización, el tipo, el SKU, las propiedades y luego los outputs que tenemos en la plantilla RM. Con lo que fijaros que ya de salida, para leer este fichero Bicep frente a leer una plantilla RM, pues tenemos muchísima más facilidad de entender lo que estamos haciendo y no estar intentando descifrar como si fuese esto matrix de lo que hay dentro de la plantilla ARM e intentar entender qué estamos construyendo en ella, ¿vale? En cuanto a versiones, voy a pasar directamente aquí a la 0.3, pero fijaros que, bueno, pues Microsoft está desarrollando un modelo open source bastante abierto, y desde la versión 0.3 tenemos una versión que hay paridad al 100% con las plantillas ARM, pero fijaros todo lo que se ha añadido por el camino. Se ha añadido lo que es el autodepend on, se ha añadido IntelliSense, se ha añadido los módulos, el formateo de los códigos, el poder definir los scopes, los ámbitos donde se van a hacer los despliegues, ¿no? Si voy a hacer el despliegue a nivel de grupo de recursos, si voy a hacer el despliegue a nivel de suscripción, o sea, eso es importante también en ARM. Luego en la V03 tenemos for each, tenemos if para los condicionales, está integrado directamente con el cliente de AZCLI o con el cliente de PowerShell, ¿vale? Con lo que no tenemos que
compilar el JSON, generar el JSON, sino directamente le pasamos a la zcli nuestro fichero bicep y él hace todo el trabajo que tenga que hacer para generar el ARM y desplegarlo directamente en Azure. Existe también en la V3 un descompilador, o no sé si llamarlo destrampilador o algo así, pero al final es una herramienta que nos permite coger un fichero JSON y generar el bicep a partir de un fichero JSON, una RM, una plantilla RM en formato JSON, ¿vale? Y luego también tenemos desde la V03 ya soporte por Microsoft, ¿vale? Con lo que nos van a ayudar y nos van a dar soporte para usar bicep dentro de nuestros proyectos. ¿Cómo uso bicep? Bueno, pues fijaros que tenemos dos opciones, ¿vale? Primero, utilizar AZCli o PowerShell, ¿vale? La sintaxis similar en PowerShell. Fijaros como ahí yo lo que estoy haciendo es, estoy haciendo un deployment de grupos de recursos, ¿vale? Y estoy haciendo un create con ese fichero main.bicep en ese grupo de recursos, ¿vale? Y ya AZCli se encarga de compilar o generar la plantilla JSON ARM y hacer el despliegue, ¿vale? Y también dentro de AZ os podéis instalar el CLI, el cliente de Bicep, ¿vale? Para que podáis hacer un AZ Bicep build para compilar vuestro Bicep y generar un JSON, o para descompilar, o para hacer lo que queráis con esos ficheros, ¿vale? Y luego también importante que os instaléis la extensión de Visual Studio Code, ¿vale? De Bicep, que os permite tener IntelliSense y que reconozca los ficheros .bicep para que podáis trabajar de una forma bastante simple, como podéis hacer con las extensiones de ARM, ¿vale? Luego también, y lo veremos más adelante, tenemos un Bicep Playground, ¿vale? Una herramienta web en que está en esa URL, donde hay una serie de ejemplos donde podemos seleccionar y podemos ver cómo es el fichero bicep a partir de ese JSON, que nos permite aprender o encontrar cómo hacer ciertos modelos de plantillas, ¿no? Por ejemplo, cómo despliego un share service, cómo despliego un app service, y tenéis ahí ciertos ejemplos, pero también os permite copiar vuestro fichero JSON o ir generando, escribiendo vuestro bicep y a la vez ir construyendo vuestro fichero JSON, vuestra plantilla JSON, ¿vale? Entonces, bueno, una herramienta que os permite ir viendo los ejemplos y ir viendo cómo se van construyendo para ir aprendiendo o intentando entender el lenguaje bicep, ¿vale? Yo creo que lo ideal es que empecemos ya a enseñaros ya bicep. Esta charla no tiene más cuento, no tiene más PPT, ¿vale? Ya tenemos claro lo que es bicep, tenemos claro el objetivo de bicep, que viene a ayudarnos a desarrollar plantillas ARM, pero yo creo que lo ideal es que empecemos a verlo, ¿vale? Y lo primero que vamos a ver es cómo generar un recurso de bicep. Fijaros cómo la primera sintaxis que vamos a aprender es la de resource, ¿vale? Donde vamos a definir con esa palabra clave nuestro servicio, nuestro recurso de Azure, que le vamos a dar un nombre, que le vamos a dar una localización y que vamos a darle las propiedades que esa plantilla ARM requiere, ¿vale? Fijaros cómo cuando defino, en este caso, una cuenta de almacenamiento, yo tengo que seleccionar cuál es la versión, ¿vale? De la API o la versión de la plantilla ARM que voy a utilizar, ¿vale? Y en este caso estoy utilizando el Microsoft Storage Account, que es para crear una cuenta de almacenamiento en Azure de la versión 2021-0101. Veréis luego como aquí tengo diferentes versiones y a partir de ahí ya tengo una serie de parámetros que tengo que rellenar para poder hacer, pues enviar esta plantilla y poder desplegarla, ¿vale? Así que vamos a verlo. Bueno, yo tengo ya las herramientas y las extensiones de Bicep instaladas. Si vengo por aquí en Installed, busco mi Bicep, ¿vale? En extensiones, fijaros como yo ya tengo instalada la extensión de Bicep y también instalado el AZCli y el cliente de Bicep. Entonces lo primero que vamos a hacer es crearnos nuestro primer fichero Bicep. Vamos a llamarlo main.bicep, ¿vale? Y esperar a que pues se lance la extensión, con lo que ahora ya debería de reconocer que tengo un fichero Bicep y debería poder empezar a trabajar y crearme en mi primer resort, ¿vale? Fijaros como ya tengo IntelliSense, en este caso lo voy a llamar STG y le voy a decir que esto es una Storage Account, ¿vale? Fijaros cómo va buscando dentro de todo lo que es la API version de ARM, ¿vale? Y tenemos aquí pues toda la información
de la API version con la que podamos construir nuestras plantillas en RM, ¿vale? En este caso yo quiero una storage account y voy a coger la última versión. Y esto le digo que es igual a este JSON, ¿vale? Necesito un nombre, ¿vale? Este es el nombre de la cuenta de almacenamiento. Voy a llamarle a Diascam Unit Storage 01, ¿vale? Le tengo que pasar una localización. Location es igual a, en este caso le voy a decir que es West Europe, ¿vale? Otra más es el kind, que quiero que esto sea de storage, pero tengo storage V2, block storage, file, ¿vale? Aquí tengo diferentes los tipos de cuenta de almacenamiento. Y luego tengo también que pasarle el SKU, ¿vale? El SKU, que en este caso le digo que es un name, y fijaros como ya tengo aquí el IntelliSense de los SKU que tengo disponibles para esta cuenta de almacenamiento, ¿vale? En este caso voy a decir que es una estándar con local replication, ¿vale? Listo, yo aquí ya tengo mi primer bicep con mi cuenta con mi recurso de almacenamiento. Si ahora me voy a la consola y hago un bicep build con el fichero main, ¿vale? Lo que va a hacer es generarme mi plantilla JSON ARM, ¿vale? Y si vengo por aquí y le digo que me la abra en el site y cierro esta consola, fijaros cómo ha construido mi plantilla ARM, ¿vale? Que, bueno, pues tiene un metadata con el generator, con la versión que se ha creado, pero ha hecho directamente lo que yo le he pedido, utilizar esta API version, utilizar este nombre, esta localización, el kind del storage y el SKU, ¿vale? De una forma muy simple. Lo siguiente es vamos a añadirle parámetros, ¿vale? Necesito que, bueno, pues como todas las plantillas ARM, pues que tengamos una serie de parámetros que nos permitan configurar, ¿no? Y para eso tengo la palabra clave parámetro. Voy a decirle que tengo, por ejemplo, un location de tipo string y que valor por defecto, para que no sea obligatorio, sea West Europe, ¿vale? Y luego, por ejemplo, me creo otro que sea el storage con name de tipo string también, y que valor por defecto va a tener este que tenemos aquí, ¿vale? Bien, una vez que me creo los parámetros ya puedo empezar a utilizarlos aquí. Esto es el storage account name con su IntelliSense y aquí le voy a poner el location, ¿vale? Listo. Si ahora venimos por aquí y le digo que haga un bicep build, ¿vale? Debería de sobreescribirme la plantilla que ya tengo y haberle añadido, ¿vale? Si cierro por aquí, vamos a abrirlo, cerrar por aquí, le digo que me abra este en el site, ¿vale? Y cierro por aquí. Fijaros como que lo que ha hecho es traducir estos parámetros a nuestros parámetros dentro de la plantilla y luego los ha sustituido también aquí, los ha reutilizado, ¿vale? Los está utilizando en el location y en el name. Muy fácil. Vale, vamos a hacer varias cosas. Primero, vamos a configurar los parámetros. Luego vamos a crearnos alguna variable y luego vamos a configurar también un output para que veáis lo sencillo que es, ¿vale? Lo primero, a nivel de parámetros, configurar que en este caso pues tiene una serie de propiedades que son obligatorias, ¿no? En este caso una cuenta de almacenamiento tiene un max len y tiene un min len entre 3 y 24, ¿vale? Azure no nos permite crear una cuenta de almacenamiento con menos de 3 caracteres y con más de 24, ¿vale? Y de una forma muy simple podemos añadir aquí los decoradores para que cumpla con esas propiedades, ¿vale? Además, vamos a crearnos una variable. Vamos a crearnos una variable para que este estándar LRS, que es el SKU, lo tengamos en una variable y no lo tengamos ahí en un string, ¿vale? Entonces me creo por aquí el storage de SKU, que es igual a esto, ¿vale? Y lo meto en un string. Y aquí le digo que utilice la variable storage de SKU. Y por último vamos a hacer un output, ¿vale? Que eso es importante dentro de las plantillas porque así podemos ver a la hora de ejecutarlo los valores, ¿vale? En este caso quiero que tenga un output de storage ID que es de tipo string y aquí lo que voy a hacer es que voy a utilizar mi recurso y le voy a decir que me devuelva el ID. Fijaros como aquí tengo el IntelliSense de la información que tengo dentro de ese recurso que me estoy creando, ¿vale? Pero en este caso yo con el ID tengo, ¿vale? Nos volvemos a nuestra consola y volvemos a ejecutar el bicep build para que compile la plantilla y veamos aquí qué es lo que nos ha generado, ¿vale? Bueno, fijaros cómo me ha metido dentro de los parámetros el max len y el min len que he puesto yo como decoradores, que me ha creado la variable, como se crean variables dentro de
del ARM, dentro de las plantillas ARM, y luego que me ha creado un output, ¿vale? Fijaros cómo tengo que abrir un poquito más a la derecha porque el output es un poquito más largo que el que tenemos en Bicep. Aquí lo que ha hecho es que está utilizando una función para sacar el resource ID de tipo cuenta de almacenamiento de esta cuenta de almacenamiento, ¿vale? Y nosotros simplemente le hemos dicho que me devuelva el stg.id. Con lo fijaros que empezamos a ver muchísimas ventajas de trabajar con Bicep. Vamos a desplegar. Ya tenemos nuestro Bicep. Hemos generado incluso el JSON, pero para que veáis que no hay trampa, lo voy a eliminar, ¿vale? Y solo tengo mi fichero Bicep. Me voy a la consola y ahora vamos a desplegar. Yo ya tengo creado un grupo de recursos, se llama Global Azure, donde voy a crear o voy a desplegar este fichero Bicep, ¿vale? Para eso tengo que hacer un AZ, deployment, group create, -f, y le digo que este es mi fichero Bicep. Y además le digo que el grupo de recursos se llama Global Azure. Si lo he escrito todo bien, lo que va a hacer es pues desplegar directamente este fichero Bicep en esa cuenta de almacenamiento, ¿vale? En lo que va desplegando ya está en running. Me vengo por aquí y si me voy a los deployment de mi grupo de recursos, yo debería tener ya un deployment. En este caso se llama main, con el nombre del servicio en el que está haciendo ese deploy, ¿vale? Incluso podemos ver el detalle que lo que está haciendo es creándose esa cuenta de almacenamiento, deployment is in progress, al igual que lo tengo aquí, ¿vale? Ya terminado, ya he hecho el despliegue. Aquí tenéis el resultado del deployment, al igual que si lo hubiésemos lanzado con una plantilla ARM, ¿vale? Si nos vamos al portal, fijaros como que aquí directamente ha terminado. Y si me voy al grupo de recursos y hago un overview, deberíamos tener ahí mi cuenta de almacenamiento con las propiedades que le hemos pasado. Al igual que los parámetros que le he pasado uno a uno, puedo pasarle un fichero JSON con los parámetros, igual que lo hacemos con las plantillas, ¿vale? Me voy a crear aquí un parameters.json y voy a pegar aquí el formato de parámetros, que es un deployment parameters.json con esta versión, y le digo que tengo el location con este valor, ¿vale? Y aquí, en este caso, le voy a decir que despliegue la 03 en West Europe, ¿vale? Con este parámetro, con este fichero de parámetros, me vengo a la consola y hago un deployment group create igual, pero en vez de pasarle los valores, lo que le voy a pasar es el fichero JSON, ¿vale? Ya tenemos aquí mi cuenta de almacenamiento 03 con esos parámetros y desplegado en West Europe, que es lo último que le hemos pasado dentro del fichero JSON. Vamos a seguir entrando en las funcionalidades que tenemos de Bicep para conocer un poco qué podemos hacer, ¿no? Y cómo podemos construir nuestras plantillas. En este caso vamos a ver cómo crearnos o cómo utilizar las funciones que tenemos a día de hoy en las plantillas ARM, ¿vale? Os pasaré el enlace, pero ARM tiene una serie de funciones que nos permiten generar o hacer, construir nuestra plantilla, ¿no? Por ejemplo, tenemos la de Resource Group, ¿vale? Que nos devuelve la localización. Tenemos ese mismo de Resource Group, es una función que también nos puede devolver el ID. O podemos sacar el current time, como estamos viendo aquí a la izquierda, con el UTC Now. O podemos hacer un toUpper, ¿vale? De un stream. O sea, tenemos una serie de variables que son importantes que conozcáis desde el mundo de ARM, que podéis utilizar también dentro de Bicep. Vamos a verlo. Veamos ahora las funciones, ¿vale? Mejoremos un poco nuestro main.bicep, ¿vale? Utilizando funciones que ya tenemos entre Bicep, ¿vale? Por ejemplo, este West Europe, en vez de tenerlo aquí directamente como escrito en variable, lo que voy a hacer es que voy a utilizar el resourcegroup.location, ¿vale? Esta es la función que me da Bicep, que han generado de la plantilla ARM, del lenguaje ARM, y a partir de aquí lo que hago es que quiero el location, ¿vale? También puedo venir y generarme aquí una cuenta de almacenamiento. Sabéis que el nombre de la cuenta de almacenamiento en Azure tiene que ser única para todo Azure, ¿vale? Entonces, si conocéis ARM, tenéis una función que se llama unique stream, que le podemos pasar aquí el resourcegroup.id, ¿vale? Para que nos genere directamente un nombre único para esa cuenta de almacenamiento, ¿vale? Si esto lo que hacemos es que generamos el Bicep para que lo veáis. Hago aquí un Bicep build de este fichero, ¿no? Del main, perdón. Fijaros que me ha creado aquí
mi función de resource group location, ¿vale? Y también me ha creado la función de unique string con ese resource group.id, ¿vale? En los dos, en el output y aquí. Con la interpolación de string ganamos mucho dentro de Bicep, ¿vale? Lo primero es, vamos a crearme un parámetro que sea para el prefijo de la cuenta del nombre de la cuenta de almacenamiento, ¿vale? Que por defecto va a tener stg. Bien. Y luego me voy a crear una variable que sea el storage account name, ¿vale? Voy a quitar esta que está aquí, ¿vale? Porque la voy a construir, ¿vale? Entonces me creo aquí el storage account name, que es igual a, bueno, pues aquí vamos a interpolar, vamos a meter aquí el name prefix, ¿vale? También le vamos a meter el unique string para asegurarnos de que ese nombre sea único, basándonos en el resource group.id, ¿vale? Fijaros que lo que va a hacer es que le va a añadir mi prefijo, que se lo paso por parámetro, y el unique ID, ¿vale? El unique string utilizando el resource group ID. Entonces aquí, en vez de utilizar esto directamente, lo que le digo es que utilice mi storage account name, ¿vale? Muy simple, ¿vale? Entonces, vamos a compilarlo y así lo vemos. Vemos lo que ha hecho, ¿vale? Y aquí vais a notar mucha diferencia entre Bicep y ARM, ¿vale? Fijaros que este storage account name es esta variable que tenemos aquí, ¿vale? Donde ha hecho un format con este formato, con este primer parámetro y con este unique string, ¿vale? Y nosotros lo hemos escrito de una forma bastante simple. Y si lo ejecutamos, ¿vale? Hacemos un deployment directamente, pues pasándole como parameters nada. Vamos a utilizar los valores que tenemos por defecto, ¿vale? Fijaros que me va a crear una cuenta de almacenamiento con ese prefijo stg y ese unique string que va a generar a partir del resource group ID. Nos vamos a Azure, ¿vale? Y deberíamos de tener aquí un deployment, ¿vale? Cierro aquí y me voy al grupo de recursos y tengo un deployment, ¿vale? Que está generando mi cuenta de almacenamiento y fijaros que ya le ha dado un nombre stg, que es el prefijo, y ese unique string que ha generado de forma aleatoria en base al resource ID. Operador ternario, ¿vale? Los if que tenemos en nuestro ARM, ¿vale? Me voy a crear un parámetro que se llame, por ejemplo, global redundancy, como estábamos viendo en la PPT, que es de tipo booleano y que por defecto tiene un true, ¿vale? Y ahí va a poner un punto y coma que no son necesarios, ¿vale? Y ahora me voy aquí al storage de SKU y lo que le voy a decir es que el name va a ser un if, dependiendo de si esto está true o no, con lo que le va a poner un estándar GRS si estamos en global. Y si no, nos vamos a ahorrar dinerito poniendo un estándar LRS, ¿vale? Este tire que está aquí me sobra, ¿vale? Y fijaros de forma sencilla. Esta es la expresión, en este caso es una variable, pero podría ser una expresión. Y si es true, me va a poner el estándar GRS y si es falso, me va a poner el estándar LRS. Importante en Bicep que entendáis el uso del symbolic resource name, ¿vale? Ese nombre que le ponemos a nuestro recurso, ¿vale? En este caso, STG. Ese nombre no es el nombre que va a tener nuestro recurso en Azure. El nombre que va a tener nuestro recurso en Azure es la propiedad name de ese recurso. Ese nombre es para que dentro de Bicep podamos desarrollar, podamos implementar. Lo vimos al principio, pero para que veáis cómo yo directamente con ese nombre simbólico, yo puedo sacar, por ejemplo, un output con el identificador o puedo sacar incluso el name de esa cuenta de almacenamiento, ¿vale? De una forma muy simple. Eso nos permite poder generar en tiempo de compilación cuáles son las variables o los valores que vamos a tener de esa cuenta de almacenamiento y poder trabajar en este caso con ella, ¿vale? Lo vamos a ver. Vale. Los symbolic name a nivel de recursos son muy útiles para poder utilizar ya no solo en los outputs, sino poder utilizar dentro de nuestro script de nuestra plantilla ARM, ¿vale? En este caso me voy a crear un storage name, un output storage name que es de tipo string y lo que necesito es que me saque de las propiedades que ya tenemos
de ese resource name. Fijaros como aquí, como ya hemos visto anteriormente, tengo la API version, el identificador, el kind, el location, las properties, ¿vale? Y aquí directamente lo que quiero es el name, que ya lo conoce a nivel de compilación, ¿vale? Si esto lo compilamos en Bicep y vemos el resultado, ¿vale? Fijaros que voy a tener un output, ¿vale? Un nuevo output que está por aquí, ¿vale? Que directamente lo que ha hecho es sustituirla por la variable, porque ya sabe cuál es el valor de esa variable, que es el que le estamos poniendo directamente aquí, que es la variable que hemos construido, ¿vale? Fijaros la potencia que tiene Bicep en cuanto a identificar de dónde vienen los valores, ¿vale? Porque si miráis el identificador del Storage ID, que es el otro output, esto lo está sacando del Resource ID, ¿vale? Consultando por la variable del Storage Account Name, pero lo está sacando del Resource ID. Vale. En Bicep también podemos obtener variables a la hora de ejecución. ¿Qué quiero decir? En este Storage Account Name tengo variables que son a la hora de desarrollar la plantilla, como vimos anteriormente con el Storage Name o con el ID, pero también puedo sacarlas de las que se ejecutan, o sea, valores que necesito, pero que primero se tiene que crear la cuenta de almacenamiento. Entonces yo puedo hacer aquí, en este caso, otro output, ¿vale? Que sea, por ejemplo, el blood endpoint, ¿vale? Que es algo que no sé hasta que no se cree la cuenta de almacenamiento, que eso es del STG, que es mi recurso, que está en Properties, que lo tengo en Primary Endpoints y que es el blob, ¿vale? Esto lo que va a hacer es que me va a crear dentro de ARM una referencia, ¿vale? A ese recurso, porque no lo puedo obtener en tiempo de compilación, sino que lo tiene que obtener en tiempo de ejecución, ¿vale? Vamos a verlo. Si genero mi main, aquí deberíamos tener un nuevo output, que es el blood endpoint, y como os comentaba, lo que ha hecho es crearme una reference a ese resource ID. Y de esa reference va a sacar el primary endpoint y el blob. Hasta que no se cree la cuenta, no me va a poder obtener estos valores, con lo que no es lo mismo que estábamos viendo con las variables, con los outputs anteriores o con las expresiones que teníamos del symbolic name anterior. Las dependencias de recursos. Voy a cerrar aquí el JSON. Voy a cerrar también esta por aquí. Fijaros como yo aquí en Bicep tengo un dependSums, ¿vale? Y yo puedo poner aquí cualquier dependencia, ¿vale? Es un array y puedo poner dependencias entre otros recursos, ¿vale? A mano, ¿vale? Porque necesito que a lo mejor un recurso se ejecute en un orden específico. Pero sin necesidad de poner dependSum, Bicep calcula las dependencias como estaba comentando, ¿vale? Yo me voy a crear, aparte de esta cuenta de almacenamiento, necesito crearme un contenedor, ¿vale? Entonces esto es un resource blob, ¿vale? Que es de tipo blob services barra container, ¿vale? Y no es un container group, sino es un containers arroba, esto es lo que os comentaba, que hay que conocer bastante bien, ¿vale? A ver, vamos a volver a escribirlo, blob services barra containers. A ver que me he equivocado, barra containers. ¿Vale? Y esto se está yendo a Container Services. El buscador me está... esto es un Storage.com, Blob Services, Containers. ¿Vale? Esta es la API version que podemos ver en la documentación. ¿Vale? Bien, a partir de aquí, ¿qué es lo que necesito? Bueno, pues darle un nombre, porque al final esto es realmente un nombre de un contenedor. El nombre de un contenedor se construye a partir del nombre de la cuenta de almacenamiento, ¿vale? Que ya la tengo aquí en el STG, que es el recurso.name, y esto es barra default, barra logs. Bien. ¿Qué hace esto automáticamente? Si guardamos y me voy a mi consola y compilo, hago un bicep build, directamente lo que me va a hacer es generarme una dependencia para este segundo recurso que me he creado yo en mi plantilla, ¿vale? Y lo vamos a ver. Si vengo por aquí, fijaros cómo tengo mi primer recurso, ¿vale? Y mi segundo recurso, fijaros que le he añadido un dependSum a que este resource ID exista, ¿vale? Entonces, se va a ejecutar este storage account y luego se va a ejecutar este contenedor, va a crear este contenedor con la dependencia del recurso anterior, ¿vale?
Otra palabra importante dentro de Bicep es el concepto de existing, ¿vale? El concepto de que si un recurso ya existe, pueda obtener ese symbolic name, pueda obtener ese puntero a ese recurso para poder hacer uso de él, ¿vale? Fijaros este caso. Este ejemplo es muy similar al que teníamos de la cuenta de almacenamiento anterior, pero en este caso no estamos creando la cuenta de almacenamiento. La cuenta de almacenamiento ya existe, ¿vale? Pero necesito poder crear estos contenedores. Entonces, lo que hago es que me creo ese recurso con el existing, con el nombre de la cuenta de almacenamiento, y directamente Bicep lo que me va a dar es un puntero o ese symbolic name directamente de la cuenta de almacenamiento para que pueda utilizarla luego como referencia, en este caso desde el blog, ¿vale? Desde aquí, pues fijaros cómo puedo sacar el ID, puedo sacar sus endpoints, o sea, es como si hiciese un query a ARM para que me devuelva esa cuenta de almacenamiento y pueda utilizarla directamente en nuestros Bicep, ¿vale? Así que vamos a verlo. Vale, la palabra clave es existing, ¿vale? Algo que nos permite, algo parecido a hacer una consulta a ese grupo de recursos, ¿vale? Yo, bueno, pues en este caso lo que voy a hacer es que voy a quitar todas estas propiedades de mi STG, ¿vale? De mi recurso de cuenta de almacenamiento. Ya me está diciendo que me faltan parámetros, ¿vale? Porque necesito el kind, el location, el SKU, que son obligatorios, ¿vale? Pero yo aquí lo que le voy a decir es que utilice una cuenta de almacenamiento existente, ¿vale? Fijaros que ya no se queja, le faltan parámetros, y lo que va a hacer es que va a coger este nombre de esta cuenta de almacenamiento, ¿vale? Para hacer la consulta y generarme esta referencia, ¿vale? Si esto lo compilo, ¿vale? Y guardo primero antes de compilar, que eso es importante, ¿vale? Fijaros que lo que ha hecho es crearme solo un recurso de contenedor, ¿vale? Y lo que ha hecho es de especificarme de dónde voy a obtener ese recurso de contenedor, ¿vale? Cuál es la cuenta de almacenamiento, ¿vale? Ahora está sacando aquí del nombre variable y demás, ¿vale? Fijaros que es bastante sencillo poder generar esa dependencia utilizando el existing, ¿vale? Pero que después luego me saca aquí el ID, el nombre, todo, ¿vale? Vamos a probarlo. En vez de generar un nombre aleatorio, me voy a venir aquí a mi cuenta de almacenamiento, voy a coger la 01, ¿vale? Voy a coger aquí el nombre de mi cuenta de almacenamiento, ¿vale? Y le voy a decir que esta variable del storage con name es igual a este nombre, ¿vale? Que es este que estoy utilizando aquí y el que estoy utilizando para aquí para devolver, ¿vale? Y vamos a ejecutarlo, ¿vale? Hacemos un AZ deployment group create main.bicep, ¿vale? Si todo va bien, lo que tiene que hacer es crearme ese contenedor dentro de la cuenta de almacenamiento que ya existe, ¿vale? Ahí ya está ejecutando. Si ahora nos vamos aquí a Azure, deberíamos de tener un nuevo deployment, ¿vale? Que es este main que ya ha terminado, ¿vale? Y aquí tiene los pasos, ¿vale? Y si ahora volvemos a mi cuenta de almacenamiento y nos vamos a los contenedores, ¿vale? Bajamos para aquí a containers. Fijaros que tengo mi contenedor logs creado directamente, ¿vale? Y si no os lo creéis, me voy a ir a la cuenta de almacenamiento 02 y fijaros que en esta, que utiliza prácticamente el mismo Bicep, pero con versiones anteriores, no ha creado mi contenedor de logs. Luego tenemos un tipo especial de condiciones, ¿vale? Y es una condición para que se ejecute o no se ejecute un recurso, ¿vale? Para que podamos decidir si vamos a crear o no vamos a crear ese recurso. Fijaros como aquí lo que voy a hacer es que me voy a crear este contenedor siempre y cuando el current year, que es un parámetro, sea igual a 2021. ¿Eso qué quiere decir? Que si por algún casual alguien ejecuta esta plantilla con un año diferente a 2021, no va a generar este contenedor, no va a ejecutar esta plantilla, ¿vale? Algo que nos ayuda a poder decidir cuándo queremos o no queremos crear un recurso. Vamos a verlo. Bien, al igual que con el existing, tenemos también condiciones, ¿vale? Yo puedo poner por aquí una variable, como estábamos viendo, que sea, por ejemplo, el current year, no es una variable, perdón, es un parámetro,
¿vale? Que es de tipo string, que vamos a utilizar una función que es UTC-now y le voy a decir que me lo formatee a el año. Bien, y ahora aquí en vez de este existing voy a hacer un if current year. A ver, algo... perdón, el existing no va aquí, el if no va aquí, sino va después del igual. If current year igual 2021, me generas esta cuenta de almacenamiento. Y si no, no haces nada, ¿vale? Se me está quejando de que le faltan los parámetros, ¿vale? Pero bueno, vamos para que el ejemplo compile, vamos a quitar de aquí vamos a ponerle de nuevo el existing al storage y vamos a poner el if aquí, ¿vale? Entonces, me va a crear los contenedores si el current year es 2021, ¿vale? A partir de una cuenta de almacenamiento que ya existe. Si compilamos y echamos un vistazo a mi main.json, fijaros que me ha añadido este recurso con su condición, ¿vale? En formato ARM con el parámetro que le estábamos especificando y el valor que estábamos buscando. Vamos a por los loops. Vamos a coger y voy a crear un parámetro de array, un array con los nombres de los contenedores, ¿vale? Y en este caso, pues por defecto va a tener estos nombres, ¿vale? A partir de aquí, ¿qué tengo que hacer? Este blob o este contenedor debería de crearlo utilizando ese for each, ¿vale? Y para eso lo que voy a hacer es, bueno, voy a quitar este if y voy a construir aquí un for name in containers names, ¿vale? Y ahora fijaros cómo, bueno, primero tengo que cerrar aquí el array, esto le tengo que decir que es un array, ¿vale? Perdón, este no, va por aquí, así, ¿vale? Me faltan aquí los dos puntos, perdón, ¿vale? Y tengo aquí el for name y container names. Y luego aquí tengo mi nombre, ¿vale? Y aquí en vez de los logs voy a interpolar con el nombre que tenemos, que sacamos de cada elemento del name, ¿vale? A partir de aquí yo ya tengo un for que me crea los nombres de los contenedores a partir de un array, ¿vale? Además también quiero poder extraer o devolver los identificadores, ¿vale? Entonces aquí lo que voy a crearme es un nuevo output, ¿vale? Que se llame container props, por ejemplo, que es de tipo array, que es igual a un for i in range de 0, ¿vale? Y aquí le digo longitud del containers name, ¿vale? Y ahora aquí le digo dos puntos y que me devuelva el blob de i.id, ¿vale? Y si todo va bien, creo que me sobra este paréntesis y este es el range. Tiene el primer paréntesis, tiene el segundo, aquí me sobra un paréntesis y me falta este, ¿vale? Al final construyo ese output, ese array de output, haciendo un for, en este caso en vez de un for each hago un for con números, ¿vale? A partir del range, el range es la longitud de los contenedores y voy devolviendo cada uno de los ID que tengo en mi array, ¿vale? Si hago un build para que veamos qué ha generado, ¿vale? Y nos vamos aquí al JSON, ¿vale? Fijaros que primero mi recurso, ¿vale? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Container names, aquí tenemos mi recurso. El recurso tiene aquí un copy, ¿vale? Para que haga el for each con el name blob, con el count, ¿vale? Y va metiéndole aquí los nombres de los contenedores. Y luego en el output, fijaros como que lo que ha hecho también es un count para poder hacer el for each y devolver cada uno de los valores que tengo en este array. Ya tenemos bastantes nociones sobre Bicep y ahora vamos a entender otro concepto nuevo que es el de los módulos, ¿vale? Los módulos lo que nos va a permitir es poder crear un fichero principal
que reutilice diferentes ficheros Bicep con diferentes ejecuciones o con diferentes recursos que vayamos a ir creando, ¿vale? El objetivo es que podamos tener bien organizado nuestros ficheros, nuestros Bicep, nuestras plantillas, en este caso de Bicep, para que podamos tener un código muchísimo más legible. Como estamos viendo aquí, yo lo que he hecho es que me he creado un fichero main.bicep, que lo que hace es que se crea un módulo de storage utilizando mi fichero de storage de Bicep, le da un nombre a este módulo, ¿vale? Y le pasa los parámetros que necesita este fichero para que se ejecute, ¿vale? Y a partir de ahí, cuando ejecuto el main, lo que va a hacer es crear este recurso y en este caso incluso me va a devolver el output de las container props, que es el array que habíamos visto en la demo anterior, ¿vale? Vamos a ver cómo se crean módulos. Vale, los módulos claves en Bicep. Voy a eliminar este main, este JSON, ¿vale? Y este main lo voy a renombrar y va a ser el storage, porque aquí lo que estoy haciendo es realmente crearme storage. Y me voy a crear un fichero que se llame main, porque lo que quiero es tener un fichero principal que me permita crear diferentes recursos, ¿no? Dentro de esta plantilla. Para eso tengo los módulos y me voy a crear un primer módulo que se llame stg. Fijaros como el IntelliSense ya me dice que si quiero utilizar el storage.bicep, que es mi fichero, y le doy aquí a crear el fichero, ¿vale? El name le voy a decir que este es el storage deploy, ¿vale? Y ahora pues tendré que pasarle parámetros, ¿vale? Y los parámetros se pasan aquí con los params. Y por ejemplo, vamos a corregir aquí. Vamos a decirle que tengo un param que es el name prefix. Vamos a ponerle este de nuevo por aquí. Quito por aquí esto. Y ahora aquí, bueno, vamos a dejarle como estaba. Vamos a quitar esto por aquí. Este param fuera también. ¿Vale? Mi storage es el 01, ¿vale? Y le voy a dejar el dot, el cat, el fetch como parámetro, ¿vale? Y ahora aquí debería de tener mis parámetros, ¿vale? Vamos a decirle que, por ejemplo, el location es igual a West Europe, ¿vale? Que no lo va a utilizar, es un parámetro que no estamos utilizando, que tenemos aquí, pero bueno, que se lo podemos pasar para que veáis el ejemplo, ¿vale? Si ahora hago de nuevo la compilación de mi main.bicep, bueno, vamos a ponerle un output, que esto es una buena práctica. Output del storage name, ¿vale? Que es un array. Lo que voy a hacer es devolver los contenedores, ¿vale? stg.output. Y ahora que tengo aquí el IntelliSense de todos los outputs que tengo en mi módulo, ¿vale? Y en este caso quiero el container props, que es un array. Compilo mi main.bicep, ¿vale? Y lo que me va a hacer es generarme un main.json con todos los parámetros que necesito, ¿vale? El location, el global redundancy, que son parámetros que tengo en mi storage.bicep, ¿vale? Las variables, el recurso que va a crear, que en este caso son los de contenedor. Acordaros que el storage era un existing. Y luego aquí tengo los outputs de cada uno de ellos. Este es el output de mi recurso, ¿vale? Y aquí fuera tengo el output de mi main principal, ¿vale? Que lo que va a hacer es sacar el array del storage deploy. Lo relevante de los módulos no solo es que yo pueda agrupar grupos de recursos y ejecutarlos, ¿vale? O no grupos de recursos, sino recursos y poder ejecutarlos, sino que también puedo cambiar el scope. Por ejemplo, estamos viendo aquí que yo tengo un main.bicep, un fichero bicep, que al que le he cambiado el target scope, le he dicho que es de tipo suscripción, y esto me permite poder crear una cuenta de almacenamiento, poder crear en este caso una definición de rol y dar permisos a esa definición de rol directamente, porque el scope de este bicep, es de tipo suscripción. Si yo no le hubiese cambiado el scope, por defecto es un scope de grupo de recursos. Y en un grupo de recursos yo no puedo crearme una definición de rol, ni puedo, bueno, el RBAC igual sí que lo podría ejecutar, pero directamente tendría que crearme yo otro fichero con este scope o ejecutarlo a mano, ¿vale? Con lo que es importante esto. Estos scope, por ejemplo, también nos permitiría crear el grupo de recursos,
¿vale? Yo podría aquí directamente tener un resource que sea de resource group, crearme el grupo de recursos y luego que todos los despliegues que haga, todos los recursos, todos los módulos que haga a partir de ahí se ejecuten dentro de ese grupo de recursos. Vamos a verlo. Vamos a por los scope. Yo tengo aquí una palabra clave que es target scope, que me permite definir, a ver, que os lo enseño, diferentes scopes, de management group, de resource group, de suscripción y de tenant, que son los scopes de ARM. Yo en este caso le voy a decir que quiero un scope de tipo suscripción, ¿vale? A ver, vale. Cuando le pongo que es de tipo subscription, fijaros como que ya me falla, me está avisando Bicep que este módulo no se puede ejecutar en ese scope, sino que tiene que ser un scope de tipo storage, ¿vale? De tipo resource group. Entonces yo aquí le puedo decir que este scope es de resource group. ¿Qué puedo hacer? Poner el resource group punto, el que quiero, ¿vale? Este resource group, o especificarle aquí el nombre de mi grupo de recursos, ¿vale? Que se llamaba Global Azure. Ponemos entre comillas, le quitamos esta exclamación y directamente ya tengo aquí mi grupo de recursos, ¿vale? Mi grupo de recursos, mi scope especificado en el storage. A partir de aquí, ¿qué puedo empezar a construir? Bueno, pues puedo empezar a construir módulos o recursos, ¿vale? En este caso son recursos que sean de tipo suscripción, ¿vale? Fijaros que aquí yo me he creado un role definition que se despliega a nivel de tipo suscripción y un RBAC que se despliega a nivel de tipo suscripción, ¿vale? Vamos a ponerle un parámetro nuevo que es el... este que está aquí, que es el AD Principal ID, y ya tengo aquí construido. Con lo que al final este Bicep, cuando lo compilamos, lo que va a hacer es crearme los recursos para los ámbitos que estamos creando y con la configuración que le estamos pasando a cada uno de ellos, ¿vale? Y vemos por aquí, fijaros cómo directamente, bueno, me ha creado el parámetro, me ha creado el primer recurso de role assignment, me ha creado el segundo que es de tipo deployment con el storage deploy, ¿vale? Y me ha creado toda la configuración que necesitamos para poder desplegar todos esos recursos que hay en mi Bicep. Por último, y rápido, ¿cómo convertir cualquier plantilla template, cualquier plantilla RM en un fichero Bicep, ¿vale? Aquí estamos viendo una plantilla RM de una cuenta de almacenamiento con una serie de parámetros. Bueno, pues si ejecuto Bicep de compile con la ruta del fichero, directamente me va a generar un fichero Bicep muy simple. Tener en cuenta que todavía hay una serie de limitaciones y que a lo mejor no funciona en el 1 o en el 2 o en el 3% de los casos, ¿vale? Pero sí que es un avance para empezar a construir y arreglar, ¿vale? Y hacer, bueno, pues corregir ciertos fallos que puedan tener para construir mis ficheros Bicep y a partir de ahí empezar a trabajar. Vamos a verlo. ¿Cómo descompilar o cómo generar un Bicep a partir de una plantilla RM en JSON, ¿vale? Yo tengo aquí mi vnet.json, ¿vale? Que fijaros que tiene pues unos parámetros, unas variables para formatear el nombre. Luego aquí tiene un recurso que es de tipo Virtual Network con esta API version donde pues, genera la localización, incluso con unos tags. Unas propiedades y demás, ¿vale? Bueno, pues yo lo que voy a hacer es que voy a escoger esta plantilla, mi vnet.json, y voy a generar el Bicep correspondiente, ¿vale? Para eso lo que voy a hacer es un Bicep de compile de el fichero JSON directamente, ¿vale? Y si todo va bien, debería de generarme el Bicep. Fijaros que tenéis una advertencia, como os comentaba, que bueno, que no está ahora mismo al 100% compatible y podéis encontrar algún error o algún problema, ¿vale? Revisemos nuestro Bicep. Fijaros otra vez, voy a poner este en el site. Bueno, pues ya no solo longitud, sino en legibilidad, ¿no? Yo aquí, ¿qué es lo que tengo? Bueno, pues tengo un parámetro suffix con un owner, con un centro de costes, con un address prefix. Me construyo una variable con el nombre de la vnet, que es vnet más ese suffix con la interpolación de string. Me creo un recurso que es de vnet con esta API de la versión del Virtual Network. Le pongo el nombre, el location que es el del grupo de recursos. Le creo los tags. Le añado las propiedades del address space, del enable VM protection, el D2 protection y luego le agrego la subnet con estos prefijos, ¿vale? Muy simple.
¿vale? Y fijaros lo sencillo que es de compilar. A partir de aquí, pues ya empecemos a trabajar. ¿Qué es lo que me haría a partir de aquí? Bueno, pues imaginaros que yo quiero conectar o tengo que conectar, crearme recursos de storage y de esa VNet. Pues lo mismo que vimos antes. Me puedo crear ese módulo de VNet que es de este VNet, ¿vale? Y le digo por aquí y le paso un nombre, ¿vale? Name es igual a VNet deploy, por ejemplo, ¿vale? Le pongo un scope que es de tipo resource group, ¿vale? Y le pongo aquí el nombre de mi grupo de recursos, ¿vale? En este caso es Global Azure, ¿vale? Y los parámetros son opcionales, pero podría especificarle ahí los parámetros y poder reutilizarlo. ¿Qué puedo hacer aquí? Pues, perdón, esta coma sobra. Pues, por ejemplo, podría reutilizar los datos de esa VNet si tuviésemos un output, como hemos hecho, por ejemplo, con el STG, ¿vale? Como estábamos haciendo aquí, ¿vale? Me puedo crear un output VNet ID de tipo string, que es igual a stg. Tengo el name, tengo los output, ¿vale? Que al final, espérate, esto no es stg, esto es VNet, ¿vale? Tengo el name, tengo aquí los posibles output, que como ahora mismo no hay ninguno, ¿vale? Pero podría poner el name, los output o lo que hiciésemos falta. Hemos visto qué es Bicep, cuáles son sus objetivos. Hemos trabajado con la mayoría de características que tenemos a día de hoy para construir nuestros Bicep y que a partir de ahí generemos nuestras plantillas ARM en JSON o que podamos desplegar diferentes con nuestro Bicep directamente, ¿vale? Tener en cuenta que si utilizáis ARM, pasaros a Bicep. Va a ser muchísimo más simple. Si ya trabajáis con ARM, Bicep va a ser muy simple de asimilar, de entender y sobre todo de poder trabajar con él, ¿vale? Importante que tengáis conocimiento de ARM, ¿vale? Ahí tenéis una pantalla del GitHub de Bicep donde hay una correlación entre cómo se hace algo en una plantilla y cómo se hace en Bicep, ¿vale? Tener en cuenta eso, tener en cuenta que ya no solo es sustitución de recursos, de formato de cómo hacemos las cosas, sino que también hay que entender y conocer bien ese ARM, ¿vale? Eso es importante, ¿vale? Y luego, lo más relevante, si estáis en un modelo multicloud, posiblemente Bicep no sea vuestra mejor solución, salvo que ya estéis con ARM, ¿vale? Pero si ya es que estáis con Terraform o estáis con cualquier otra plantilla, no os recomiendo pasaros a Bicep porque no vais a salir de ARM. Esto solo es para ARM y no creo que lleguemos en algún momento a tener otra solución con Bicep para construir pues plantillas o infraestructura como código en otro cloud, ¿vale? Con esto os dejo, ¿vale? Tenéis mi cuenta de Twitter al principio de la sesión, @diascam. Mandadme cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier sugerencia que queráis hacer y estaré encantado de ayudaros, ¿vale? Así que muchísimas gracias a todos y nos vemos en siguientes ediciones o en siguientes eventos.